Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y aquellas que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando, fíjese usted por dónde, de la política municipal, del planteamiento de los jóvenes en política y sobre todo de la organización de Coalición Canaria en esta ciudad, en la ciudad de Telde. Para ello nos acompaña don Jonay López, secretario de organización de Coalición Canaria en Telde. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes, un placer siempre venir aquí a esta casa. ¿Cómo estamos? Bien, siempre bien. Oiga, me gustaría comenzar en este caso hablando de algo que ustedes pusieron en las pasadas elecciones, fueron pioneros y en estas elecciones, por supuesto, vuelve nuevamente. Ese proceso electoral que llevan ustedes a cabo para elegir el candidato a las elecciones, o candidata, las elecciones, en este caso, 2019. Correcto. En principio, Coalición Canaria, como bien dice, fue pionera en 2015, las elecciones de 2015, por un proceso electoral que llamaron primarias, para elegir al que fuera candidato o candidata de Coalición Canaria para la alcaldía de Telde en ese proceso, ¿no? Estamos hablando que nosotros hemos querido, en esta nueva etapa, hemos querido volver otra vez a llevar a cabo ese proceso, ese reglamento que fue aprobado en 2013 en un consejo político y siguiendo las indicaciones pues que decía el mismo, que es que cualquier persona, sea afiliado o afiliada, sin necesidad de llevar un tiempo en el partido y pudiendo, sin presentar avales y pudiendo por motu propio decidir presentarse, pues sea candidatable a ser candidato o candidata a la alcaldía de Telde, por Coalición Canaria. Estamos hablando que el pasado 27 de febrero, el Consejo Político, nombro al Consejo Político porque es el órgano decisorio de Coalición Canaria, en este caso de Telde, pues se reunió y determinó ya el calendario que da ese pistoletazo de salida para elegir el que va a ser ese nuevo proceso para ya definir el que va a ser el candidato o candidata de Coalición Canaria en Telde para las elecciones del 2019, las municipales, claro. Y es la puesta en escena eso da garantía, una garantía de que tengamos un candidato o una candidata con ese respaldo, da más garantía, más fortaleza. Sí, da garantía, Paco. No solo da garantía, en todo momento, incluso lo dice bastante bien en el reglamento de Coalición Canaria, es la forma más transparente, más participativa y es lo que demanda en sí la ciudadanía, no solo los afiliados y afiliadas de Coalición Canaria, sino cualquier ciudadano o ciudadana. El ver que la persona que va a representar a Coalición Canaria y que puede ser el alcalde o alcaldesa de la ciudad en 2019, que haya sido elegido por sus bases, eso demuestra que es una persona querida, una persona de pie de calle, una persona participativa y no una persona impuesta, como podemos ver en muchísimos otros partidos. O sea, es una nueva forma que incluso me atrevo a decir que Coalición Canaria en Telde la ha extendido a otras organizaciones, tanto propias de Coalición Canaria en la isla y en otras islas, y como otras organizaciones políticas, ¿no? Eso lleva a cabo una participación, por lo cual el candidato y candidata, con esa participación, le da más pie a participar en política a los afiliados y afiliadas. Por supuesto, ya te lo decía, no es cuestión ni de presentar avales, ni de tener un tiempo determinado en el partido, simplemente tener la responsabilidad y asumir la responsabilidad, porque al fin y al cabo ahí entra también una parte personal, que es la de estar preparado o preparada para asumir esa responsabilidad y para que en ese pequeño proceso en el que también hay que hacer un poco de campaña entre los afiliados y afiliadas, pues tengan ese respaldo, puedan tener ese respaldo. ¿No necesita avales? No, para nada. Simplemente el día 28 de abril será el primer día de ese proceso electoral, de esas primarias, en el cual se abrirá hasta el día 9 de mayo, todo ese tiempo, para que cualquier afiliado o afiliada pueda presentar su candidatura. Lo tendrá que presentar al comité electoral, que ya está conformado, es la propia ejecutiva de Coalición Canaria en Telde, y simplemente es presentar su candidatura para luego ratificarla en base pues, a que pueda existir alguna reclamación o demás. Se deja también un periodo de reclamaciones para resolverla. Si no existe ningún problema, pues directamente el día 11 de mayo se determina que estos son los candidatos o candidatas y entramos ya en el proceso de campaña y elección. Ahí es cuando empieza la evolución de la maquinaria
preelectoral. Correcto, sí, vamos a, digamos, que a extrapolarlo a unas elecciones habituales y digamos que ese día 11 de mayo estaríamos ya abriendo un proceso hasta el día 17 de mayo en el cual esos candidatos o candidatas ya ratificados por el comité electoral podrán hacer campaña desde cualquier método o a disposición de toda la maquinaria del partido para que puedan llegar a todos los afiliados y afiliadas y que se les cite a todos ellos el día 19 de mayo a esas elecciones. Pero no lo pone muy fácil ustedes. Yo creo que la ciudadanía quiere eso, o sea, los partidos políticos quieren eso. Los partidos políticos, y vuelvo a ratificar lo mismo, no quieren imposiciones, no cabe las imposiciones, eso aleja de la política. Te lo digo yo, que a lo mejor en mi juventud pues he vivido procesos en el que se imponen y eso... Es que hemos visto dos procesos electorales y, hombre, la verdad que y son de las dos formaciones políticas a nivel nacional con más respaldo, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, y hemos visto unos procesos electorales que poco más o menos se han dicho de todo y lo que han demostrado hacia la ciudadanía es preocupante, ¿eh? Por lo menos que, oye, cuando dice que no, es que se ha amañado, es que se ha hecho trampa, Oye, pero mire, es que ustedes hacen trampa internamente, imagínense ustedes qué me van a hacer cuando se presenta a llevar una administración. Es que trasladar esos procesos electorales que han presentado el Partido Popular y el Partido Socialista, para mí debería haber un análisis muy profundo y preocupante, por lo menos. Correcto, Paco, es que es más, lo acabas de decir, genera después fricciones internas, genera el alejamiento de los propios afiliados que podemos ver cómo bailan después en otros partidos que buscan esas fuerzas emergentes en las que en grandes asambleas buscan a su candidato, sea lo más sencillo, sea un afiliado de base. Es que la ciudadanía pide eso, la ciudadanía ya no quiere que tengas que decir Siguana y esa persona es la persona que nos tiene que representar. Esa llamada de teléfono, esa llamada de teléfono, sí, o estás conmigo o estás contra mí. Por supuesto. Y que Coalición Canaria tenga el honor de haber sido en Telde una de las pioneras en realizar eso y llenarnos la boca de decirlo, porque nos llenamos la boca de decirlo. Eso es el ejemplo de que todavía tengamos a gente que viene a nosotros a afiliarse, a que quiera participar, a que salgamos a la calle y nos sigan reconociendo como un partido abierto, participativo y totalmente transparente. ¿Eso no da que se pueda colar a algunos de estos que están por ahí? No, yo sí te digo que al final quien va a votar son los afiliados y afiliadas. Personas que, dependiendo del tiempo que lleven afiliado, conocen el partido, conocen a la gente y no se les obliga a votar sino por su motu propio votan a quien quieren en ese 19 de mayo, que es la fecha que hemos establecido, ¿no? Van a tener incluso una jornada entera para cuando quieran y puedan, vayan a votar. Al final, la gente vota a quien quiere, no a quien pueda venir por detrás y ese factor de reventar un proyecto no, va a ser algo imposible. Para nada. Es más, es que es la forma más transparente. Es la forma más transparente, es la forma más universal y encima pues con un voto secreto, como lo vemos en las propias elecciones. Ahí juegas un papel muy importante, es el secretario de organización. Sí, correcto, en principio... Tiene una responsabilidad. Sí, digamos que como secretario de organización, aunque todo el comité electoral es la propia ejecutiva, pero siempre desde la organización del partido, todo es lo que está establecido en base pues a los reglamentos y demás que sobrecae sobre mi persona en este momento y muchas otras cosas. Pero es algo que personalmente a mí me gusta siempre cumplir a rajatabla porque al fin y al cabo... ¿Eres muy exigente? Excesivamente exigente, a veces incluso más de lo que puede ser un pequeño hándicap, ¿no? Incluso a veces mucho más de lo que requiere las propias leyes o los propios estatutos o los propios reglamentos, ¿no? Pero eso es lo que demanda la ciudadanía. Por supuesto. También ya hablamos a lo mejor de lo personal, es porque pues he tenido experiencias en la administración pública también, en otras etapas y demás, y el ver que la ciudadanía
demanda rigurosidad y demanda respeto hacia un servicio público. Es como dice la ciudadanía, no nos hace falta leyes, lo que hace falta es que cumplan las que tenemos. Correctamente. Yo creo que lo has definido estupendamente. Sí. Entonces, en ese sentido, pues Coalición Canaria lo ha tenido claro. Para nosotros este es el proceso más adecuado. El día 19, como te decía, tendremos esas elecciones en las que a última hora del día, hasta a las 9 de la noche, ya sabremos quién es la persona que ha elegido el afiliado y afiliada de Coalición Canaria. Están llamados más de 500 personas a votar. Será pues en la sede de Coalición Canaria. Y vamos a dejar un pequeño margen para reclamaciones en caso de que exista alguna reclamación. Y el día 22 de mayo daremos a conocer oficialmente quién es el candidato o candidata a la alcaldía de Telde por Coalición Canaria para los comicios electorales del 2019. Que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es que cuando menos te lo esperas, los viejos dicen, la vida es una mentira, pero es que cuando menos te lo esperas, y sobre todo cuando estás en la maquinaria de la política, de la actividad social, de la actividad participativa, cuando menos te lo esperas ya tienes una cita electoral y tienes que cumplir, adaptado a los nuevos tiempos, a un año 2019 que no es el mismo del 2015, una ciudad, en este caso por hablar de Telde, una ciudad con unas características totalmente diferentes a las que tenía en 2015, un panorama político diferente, unas fuerzas emergentes o no emergentes, otro escenario, digamos que otras líneas políticas, y los partidos tenemos que evolucionar con ellos. Telde no está en el punto de mira de Coalición Canaria, digo, por la evolución 2011, 2015 y ahora el 2019, digo en el punto de mira de decir, ha sido el que ha aguantado el bastión. Si no me equivoco, te refieres a que Coalición Canaria, digamos que ha demostrado... presencia. Sí, por supuesto. Pensemos que en 2015 en presencia y protagonismo, porque ha asumido áreas de gobierno. Sí, en todo momento, en 2011 entramos con 2 concejales, fue Pablo Rodríguez y en este caso pues Daniel, que estuvieron gestionando diferentes áreas con la alcaldesa en su momento, con el Partido Popular. En un gobierno de 4 años, y sí es verdad que en 2015 nosotros aumentamos el número de votos, sí es verdad que no aumentamos en concejales, aumentamos en 1000 votos más. La ciudadanía no nos castigó, vamos a decirlo así, sino que valoró el trabajo que hacía Coalición Canaria, y el primer día de esta nueva legislatura del 2015 los concejales Pablo Rodríguez en su momento y Gloria Cabrera lo dejaron muy claro. Estábamos llamados a hacer oposición en ese momento. Íbamos a hacer una oposición real, una oposición totalmente constructiva, una oposición de calle, que es la que siempre nos ha caracterizado en nuestra gestión, y le tendíamos una mano al gobierno del momento. Sí es verdad que durante el primer año de mandato pues vimos una situación difícil, bastante difícil políticamente, una rotura de pacto, con ello pues una pérdida de la estabilidad de la ciudad, porque al fin y al cabo una rotura de un pacto, una minoría pues dificulta el tránsito del día a día de una ciudad. Y fuimos llamados a gobernar. En este caso se nos sentó, se nos planteó la posibilidad de gobernar, al ver que estábamos dispuestos en todo momento pues a echar una mano, y hemos demostrado una vez más que vamos a llegar a un final de legislatura, si Dios quiere, ¿no? Es cuestión de decir eso, si Dios quiere. Vamos ya casi llegando ya a un final de legislatura en el que hemos dado a esta ciudad estabilidad, aún estando en minoría. Si te fijas, dije que las minorías son complejas y generan a lo mejor un retraso en política, en las políticas a la ciudadanía, en los servicios. Pero Coalición Canaria no hay moción que lleve a un pleno que no esté consensuada con otras fuerzas políticas, que no hayan establecido diálogo con otras fuerzas políticas, sean de la oposición, sea del gobierno, porque aún estando en la oposición lo hacíamos y en el gobierno también lo hacemos. Nosotros lo tenemos muy claro, nosotros estamos para estar con los ciudadanos y ciudadanas, darles estabilidad a esta ciudad. Hemos reflotado áreas que han perdido subvenciones, como pueden ser participación ciudadana. Hacemos un trabajo pequeño, de hormiga, de pequeñas acciones, pero poco a poco hemos querido activar esta ciudad y lo hemos demostrado. Y si bien es para nosotros una pena que la ciudad no tenga el consenso de una mayoría amplia en un salón de pleno y que haya que estar difícilmente buscando
pues esas mayorías en la oposición, pero nos toca vivir este momento y igual a la Coalición Canaria pues es el que toca y lo hemos demostrado que lo sabemos hacer. Es que usted ha marcado una línea, no a la crispación, sí al diálogo. Sí, totalmente, y es la que nos ha definido siempre y es la que vamos a seguir definiendo. ¿Esa es la clave? Por supuesto. Esa es la clave de todos esa es la clave para que la ciudadanía te respete. Paco, no es una cuestión para que los partidos políticos te respeten, sino para que la ciudadanía te respete y para que la ciudadanía tú salgas a la calle y te reconozca. Que tú salgas a la calle y seas una persona normal, es que nuestros ejemplos son a día de hoy dos concejalas como Gloria Cabrera y Saro Sosa, que salen a la calle y son presidentas de colectivos y viven la realidad de la ciudadanía. Es que hemos vuelto al renacimiento de, podemos decir, cuando se forma la Coalición Canaria, sí, renace del movimiento asociativo. Sí, cuando tomamos esta nueva etapa en Coalición Canaria, con esta nueva ejecutiva, precisamente yo tuve el honor de hablar del programa político que iba a seguir Coalición Canaria y miraba para todos los compañeros y quien no hemos estado en colectivos, a día de hoy pertenecemos a colectivos y eso viene a orgullecernos de que seguimos palpando y teniendo la voz de la ciudadanía. Y anteriormente te lo decía, al fin y al cabo, eso te hace ver y te hace comprender una política en la cual no tienes que establecer crispaciones. La gente, ya te lo digo como ciudadano también de a pie, cuando a lo mejor he tenido oportunidad de ir a un pleno, a mí me cansa el ver cómo existe esa tirada de trasto, vamos a decirlo así, ¿no? Esa tirada de trasto, ¿por qué tú? Al fin y al cabo eso no genera crecimiento a una ciudad. La gente no quiere eso, la gente no quiere ver un pleno eso. Aparte, le repele. Pero no es lo que está de moda, decimos, es que como ¿sabes? Son malas copias, ¿no? Malas copias porque vemos la crispación, el mormo de la ciudadanía es que haya discusión. Sí. Y eso es lo que yo llevo a cabo. Pues bueno, como aquí parece ser que hay políticos que piensan que su perfil se valora más siendo un político que genera crispación, un político que porque yo cuando alguien, pregunto, ¿no? Cuando alguien monta en cólera o lleva a un pleno y discrepa, pues me gustaría ver algún día, porque eso escasea mucho, cuando alguien critica la gestión de alguien, la solución después, oiga, usted lo ha hecho mal por esto y esto, y lo está haciendo fatal, usted lo que tiene que hacer es esto y esto, pero es que esa segunda parte nunca se oye en política. Sí. Todos tienen la varita mágica y todos saben criticar. Es como todo el mundo entendemos de fútbol. Sí, pero dime quién juega. Dame la alineación antes del partido. Lo has definido, yo creo que magistralmente, Paco. Es más, existe una preocupación elevadísima por parte de los partidos, de la gente que va a los medios de comunicación, de la gente que está a pie de calle, por dar titulares negativos. Se invierte en titulares negativos. Podemos ver cómo existen ya más política de medios de redes sociales y de entrevistas que política de calle. Simplemente por eso que dices tú. Porque lo que interesa es echar abajo la imagen política, no la gestión, la imagen política de tu adversario. Cuando puedes hacer más y la ciudadanía admira más, el hecho de crecer conjuntamente y que te vean como un concejal, aunque seas de oposición, aunque seas o como un diputado o como cualquier rango, como consejero, que te vean como una persona que has ayudado a solventar un problema, dando una opinión, diciéndole a lo mejor a un concejal o un consejero de gobierno, mira, esto no es así, debería ser así, porque la ciudadanía me ha comentado que debe ser así. No, lo que interesa es, usted ha hecho esto mal, ya está, ahí queda el titular. Queda y más en una sociedad en la que también pues hay que hacer un poco de autocrítica con esto, en una sociedad en la que nos preocupa mucho estar sentado ya delante de un móvil y retuitear o darle a me gusta o compartir simplemente por un titular negativo. O porque no hay una sociedad que se le invite a ser participativo.
Y ya volvemos al inicio de esta entrevista. Por supuesto, ahí lo tienes. Volvemos a ese proceso electoral que ustedes llevan a cabo para elegir candidato o candidata a la alcaldía. Si muchos supieran, bueno, yo personalmente vengo del mundo de los patronatos de fiestas, de las asociaciones de vecinos. Si muchos supieran las dificultades que pueden tener un colectivo, por ejemplo, para hacer sus propias banderas, para poner sus propias banderas, y ver que un ayuntamiento a lo mejor ya no tiene ya medios como para ponerla, a lo mejor valora uno como colectivo, si participa activamente en un colectivo, valora que hay que buscar otras vías, a lo mejor generar que entre vecinos y vecinas pues hagan sus propias banderas, no como político achacar a que el ayuntamiento no le pone las banderas. He puesto un simple ejemplo, pero es que ese ejemplo se ha vivido en esta ciudad de Telde. Por poner un ejemplo, en fiestas, pero eso nos pasa a lo mejor también en carreteras o en medio ambiente o en cualquier cosa. Si hemos perdido, esta ciudadanía ha perdido el espíritu de participar, de embriagarse en colaborar y en comprender, porque al fin y al cabo esa es la forma de comprender. Y se ha vuelto a sentar otra vez en el sillón con un móvil a hacer real cualquier cosa que se escriba. Y eso sin contrastarlo con la calle. Eso es el problema de la ciudadanía y en eso se está aprovechando muchos políticos y políticas de este país y del mundo en general, de estas islas, de estas ciudades, en todos los estamentos donde hayan políticos se están aprovechando de ello. Y en ese sentido es una autocrítica que muchos deberíamos hacernos. Debemos embriagarnos de esa calle, por supuesto. Y Coalición Canaria en ese sentido trabaja así, ha trabajado históricamente así, y desde el momento que alguien empieza a trabajar de otra forma se le intenta decir que no, que esta es la forma de trabajar. Es que hemos visto el discurso y ahora podemos ampliar este tema y sobre todo abrir ese tema, el punto de mira siempre de Coalición Canaria, a ti. No, porque todo, y el mensaje es, y se enfoca, Gran Canaria y Tenerife. Se invierte más en Gran Canaria, menos en Gran Canaria, más en Tenerife, menos en Tenerife. Pero ahí no hay nada solidario. Nadie habla, y en La Palma, y en El Hierro, en La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa. ¿Alguien habla de eso? No. De lo que, ¿por qué no importa en política? ¿Por qué no es solidario en política? Decimos, oiga, vale, bien, pero miren, no quiero que se invierta tanto en Gran Canaria y Tenerife. Es que hay otras islas que necesitan también esas inversiones, que tienen los mismos derechos que cualquier gran canario y cualquier chicharrero. Por supuesto. Se ha creado un eslogan, y ese eslogan es que Coalición Canaria es fácil. Fácil. Funciona, no lo voy a negar, funciona. Le funciona en este momento al presidente del Cabildo. La sociedad le cansa eso ya. A la sociedad le cansa. Es que siempre aparece un abanderado. Por supuesto, a la sociedad le cansa. En defensa, ¿y quién le ha dicho usted que nosotros queramos que usted sea nuestra defensora? A la sociedad le cansa. ¿Y sabe qué pasa, Paco? Que es que en este momento Coalición Canaria está demostrando que hay partidos insularistas, que se han nombrado insularistas, no tengo miedo en decirlo, que se han nombrado insularistas, que están dispuestos a llegar a acuerdos. ¿Insularista o personalista? Bueno, oficialmente se han nombrado insularistas, porque incluso hasta los nombres propios del partido definen que son insularistas. Y que iniciaron una guerra también contra Coalición Canaria, en el que ese era el eslogan, en el que Coalición Canaria era ATI y Coalición Canaria era Tenerife, y hoy en día están dispuestos a llegar a acuerdos con nosotros, porque han visto que no, que nuestro proyecto es un proyecto de todas las islas, de las 8 islas, ni siquiera de 7, sino de 8 islas. Las desigualdades entre islas. A mí me apena mucho, como ciudadano, como joven, como persona que va por la calle, que personas que tienen responsabilidades máximas, como presidentes del Cabildo, como puede ser el presidente del Cabildo de Gran Canaria, más allá de las múltiples preocupaciones que puede tener esta isla, que las tiene, y mucho más que a lo mejor que lo que piensa él o cualquier otro partido, su preocupación esté en sacar números que encima son falsos, con respecto a desigualdades. A mí me apena también, Paco, que yo haya tenido posibilidades de estar en tertulias con diputados y diputadas de otros partidos políticos, partidos emergentes,
que no están dispuestos a una triple paridad, que alardean que es la bandera de Coalición Canaria para mantenerse en la poltrona, y después diciendo que ellos pueden ser diputados por Gran Canaria y que pueden representar bastante bien a un diputado por Tenerife o un diputado por Fuerteventura o por Lanzarote, y después no sepan ni siquiera si el puerto de Gran Tarajal, por ponerte un ejemplo, pertenece a un organismo autonómico o a un organismo estatal. O sea, a mí me apena todo ese tipo de cosas, y me apena, y volvemos otra vez a la facilidad de lanzar mensajes, a la facilidad de abanderar grandes logros cuando si entre todos no conformamos un proyecto político o un proyecto de crecimiento para estas islas, no vamos a crecer nunca. A mí me apenaría, por ejemplo, que siga existiendo todavía una guerra entre Gran Canaria y Tenerife realizada por determinadas personas que le interesan, y veamos como las otras islas ni siquiera pueden crecer conjuntamente con Gran Canaria y Tenerife, simplemente por eso. ¿No interesa que exista esa guerra? ¿Interesa? Mientras exista esa guerra, otros se benefician. Por ejemplo, de que no haya una unión y que no haya hoy por hoy una presencia fuerte de representantes en el Parlamento en Madrid, donde se ha demostrado lo que se ha conseguido con 2 diputados, en este caso un diputado y una diputada. Interesa a nivel regional, pero después, cuando vemos los resultados que han obtenido 2 representantes, y represento a Coalición Canaria en este momento, pero yo no le quito el mérito también en este caso al diputado por Nueva Canarias que está allí. Uno consigue una cosa y otro consigue otra. Por supuesto. Hay que valorar lo que se consigue. Por supuesto. Y todo ha sumado. Igual a lo mejor estoy dando un ejemplo a personas de Nueva Canarias que alardean que Coalición Canaria en este caso es un partido insularista. Y no, estoy demostrando que la valía de un partido como Coalición Canaria, un partido como Nueva Canaria en este momento en el Congreso de los Diputados, está consiguiendo para Canarias tal presión y tal importancia que Canarias nos permite en este momento, que en Canarias se nos permite en este momento poder viajar entre islas, poder tener un convenio de carreteras, poder tener el famoso REF, poder tener las ayudas a la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se aprovechan de esa guerra? Sí, pero yo creo que no miden. Creo que no miden hasta qué punto esa guerra va a servir para echar abajo el bien general de Canarias. Simplemente eso. Entonces, ahí yo creo que la preocupación debe estar en crear proyectos, pero no un proyecto a costa de, sino en crear un proyecto político en el cual no... Es que si trasladamos lo que hablamos de las islas, lo podemos traer a esta isla. Y hablamos de la política que se ejerce en Gran Canaria y vemos cómo hay municipios. Ayer estuvimos con Francisco Juan, alcalde de Tejeda, que estuvo con nosotros, y vemos cómo hay municipios en esta isla, o la aldea, reivindicando esa carretera digna y segura. Es que vemos que no existe esa solidaridad. Y hablamos, y cuando vemos y se enfoca esos enfrentamientos, nos olvidamos de que existe Altenara, de que existe Tejeda, de que existe la aldea, de que existe San Mateo, Ofirga, Moya, y nos enfrascamos. No, es que aquí, y los demás. Correcto. No pueden tener una carretera digna, o que en no pueden llegar, por ejemplo, y hemos hablado de las tecnologías, es que hay pueblos que no le llegan todavía la señal de la TDT. No, hay sombra. Sí. No tiene el 4G, es que no tiene todavía hasta wifi. Estábamos hablando que lo tenemos aquí cerca, que hace muy poquito le llegaba a Valsequillo. Sí, totalmente. Yo soy de los Magullos y todavía vivimos situaciones difíciles de ese tipo en esta ciudad de Telde. Estamos enfocando los de... Pero, ¿y aquí qué hacemos? Correctamente, ¿Y aquí Paco? ustedes qué hacen para que me digan desde aquí dentro reprochamos los de afuera? Sí, Paco, pero vamos a ver. ¿Cómo un municipio como Mogán, un municipio como San Bartolomé de Tirajana, que son en este momento los motores económicos de esta isla de Gran Canaria, tienen el trato que están teniendo por parte del Cabildo de Gran Canaria y de su presidente?
¿Cómo podemos ver que casi la totalidad de la inversión, y eso no lo digo yo, lo dicen los presupuestos, lo dicen los presupuestos, porque dentro de un ejercicio de transparencia que tiene que hacer toda administración pública, podemos ver que organismos como el Patronato de Turismo, como etcétera, 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 pues por ejemplo invierte dinero en una fiesta como puede ser la del Rosario de Agüime, casi con una misma cantidad como un carnaval como en el sur de Gran Canaria. Entonces, ahí podemos ver las desigualdades. Ahí sí podríamos hablar de desigualdades. Podríamos mirar el tema de la situación de la carretera de la aldea. Podríamos mirar las dificultades de los polígonos industriales, etcétera, 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 donde está habiendo una inversión importante que justamente coincide con municipios donde gobierna Nueva Canaria. No sé por qué. Vamos a dejarlo, no voy a entrar dentro de lo habitual, no voy a entrar a generar eso, pero bueno, es cuestión de ver simplemente el presupuesto, analizar el presupuesto, decajar el presupuesto. Ahí podemos ver cómo en Telde no suele faltar el dinero, donde en Agüime tampoco suele faltar el dinero, donde en Galdar tampoco suele faltar el dinero. Pero es que Mogán, San Bartolomé de Tirajana, la aldea San Nicolás, Tejeda, Artenara, son tan Gran Canarios y Gran Canarias como cualquier otro, ¿no? Hablamos de desigualdad. La pregunta es, ¿el presidente del Cabildo de Gran Canaria solicita igualdad entre islas y él aplica una igualdad en la isla de Gran Canaria? Es de valorar y de evitar esa guerra. Pero no, que no son guerras, son realidades. Sí, son realidades, pero esos desequilibrios que unos alardean y que unos abanderan para achacar el trabajo que se realiza en otras administraciones, pues que se apliquen, ¿no? Hay un dicho, no me recuerdo cómo era el dicho en este momento, ¿no? En el que uno pues tiene que operar igual que lo que hablan. Entonces, en ese sentido, pues es cuestión de planteárselo al presidente del Cabildo, a nivel también insular, si existen desigualdades. Pero no se utiliza el mensaje fácil, el discurso fácil para tapar la nefasta gestión o mala gestión. Sí se utiliza. Esa es la pena de la política. Atacar, no, es que la tienen cogida con nosotros porque yo defiendo a Gran Canaria. Sí, pero, mire, dígame sus números. Esa es una de las acciones que en este momento es muy habitual por parte de los políticos y políticas. Y no vemos como, por ejemplo, vimos a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, acercarse al puerto de Gran Tarajal para dar la cara y recibir las pitadas, porque cuando estás en política tienes que recibir pitadas y bofetones. Porque los ciudadanos y ciudadanas te han puesto no solo para darte palmas, sino para darte también bofetones. ¿Pitadas y bofetones manipulados? Igual sí, pero los tienes que aguantar como político. Entonces, es fácil esconder cifras, es fácil manipular mensajes. Y volvemos otra vez al hecho de dominar las redes, de invertir en redes, de invertir en medios de comunicación. Son muchos los ayuntamientos y cabildos y demás que crean grandes gabinetes de comunicación para externalizar el mensaje que se quiere y no el que se debe. Entonces, a la política le hace falta humildad y calle, y respeto a la ciudadanía. Porque ante esas pitadas y esas bofetadas, yo me gustaría escuchar primero. Sí, por supuesto. Para después yo pitarle. Por supuesto, sí. Esto es como un partido de fútbol. Vemos que el árbitro todavía no ha saltado el terreno de juego, lo estamos pitando y diciéndole de todo. Pero espera primero que empiece el partido. Sí, hombre, por ejemplo, te puse el ejemplo en este caso pues de lo que pasó en Gran Tarajal, por poner un ejemplo. Sí es verdad que en ese caso fue una ciudadanía que se vio pues increpada por determinadas fuerzas políticas con cierta anterioridad, o sea que ya estaba digamos que con un mensaje que no era real. Y en una situación límite como puede ser pues un temporal como el que pasó y una situación difícil, incluso en un ambiente en el que pues daba miedo, un pueblo como el de Gran Tarajal muy pegado a su puerto y a su playa, pues le duele lo suyo, ¿no? A uno cuando le duele lo suyo, como cualquiera, por supuesto, ¿no? A uno cuando le duele lo suyo pues salta con la más mínima. Entonces en ese caso, la ciudadanía a lo mejor se iba a encontrar a unos políticos que les iban a saludar de lejos y iban a seguir, pero no, se encontraron a unos representantes políticos, en este caso a un presidente de Coalición Canaria de Canarias, de Tenerife,
porque él es de Tenerife, él es lagunero, pero que se acercó no a su pueblo de Gran Tarajal. El presidente no puede ser de todas las islas. No. Bueno, le representa a todas Por las supuesto, islas, pero no pueden nacer en 7 islas a la vez. Digo yo, es lo único que faltaba. Eso es lo que quería decirte. Quería decirte que es el presidente de toda Canarias, con su idiosincrasia, en este caso de Tenerife, pero que se acercó a su pueblo de Gran Tarajal. En alguna isla tuvo que nacer, ¿no? Por supuesto. Y se acercó ya podemos pedir demasiado. Claro, pero por no decir que como es el presidente de Tenerife solo va a los problemas de Tenerife, cuando por ejemplo el ministro de Fomento que estuvo esa mañana y el presidente de España que estuvo esa mañana del Partido Popular en Tenerife y iban a estar durante un día, no se acercó con el presidente de Canarias a dar la cara como capitanía marítima que le corresponde, o sea, como competencia que le corresponde ante esas circunstancias. Lo que te quería decir con este ejemplo es que es muy fácil esconder la mano, es muy fácil esconder el mensaje, es muy fácil manipular los datos, pero muy pocos son los políticos que dan la cara y que aguantan la bofetada. Nos toca aguantar la bofetada. Los que estamos en política nos tocan aguantar la bofetada. Igual que nos gustan que nos digan, pues, oye, lo has hecho bien, pues también toca dar la bofetada, de ahí se aprende. Y de ahí uno también eso es lo más difícil, ¿no? Que le diga que bien lo hace. Sí. O lo ha hecho bien. Sí, eso es lo más difícil. Personalmente, yo agradezco que no me lo digan. Personalmente, es una cuestión personal. Yo agradezco que no me lo digan. Siempre uno siempre aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, igual pero a lo el que mejor... comete errores es el que hace algo. El que no hace nada, pues es muy difícil que cometa un error. Totalmente. Pero cuando te rodeas de un séquito de personas que te rinden pleitesía y de partidos, que más que partidos, donde se difiere, donde se da la opinión, donde se generan procesos participativos, como puede ser en este caso Coalición Canaria Telde, y lo digo a mucha honra, tenemos nuestros foros de debate y de ese debate construimos. Hay partidos que rinden pleitesía y hay partidos totalmente estructurales donde el de arriba dice A y es A, donde no cabe decirle B, porque si no o eres malo o hay que cortarte la cabeza. Entonces esas personas se engrandecen, esas personas crean ese mundo que quieren mostrar a la ciudadanía y no es real. Y ese es el problema de la política. ¿Y a usted no le preocupa ese perfil de político? Sí, me preocupa y mucho. Me preocupa de que gente joven... De esa pleitesía, porque hemos visto los casos de corrupción, pero no, nadie se entera de nada. Yo, usted mismo, un compañero suyo, cualquier compañero de formación política, entra en la política, entra en el gobierno, y de una primera, uno que vive el día a día y ha estado, pues sabe su estatus social y su forma de vida que tiene, y de una primera te aparece como ha aparecido algunos por ahí. Oye, por lo menos te decía, oye, mire, esto no es normal. Mire, vamos a parar. Esto no puede ser. ¿De dónde sale? Sí. ¿Qué es lo que hace? No puede. Pero ha sido una política permisiva. Es que es nuestro. Y jojo. Y mientras no han hecho, hasta que después saltan ese caso, y al final es reprochable. Y que no, pero que llevo 40 años con ustedes. Sí. Y haciendo lo mismo. Sí, totalmente, Paco. Igual a lo mejor no ahora en primera línea. Y algunos no lo conocen, pero hace 5 minutos que estaba whatsappeando, pero no lo conoce. Totalmente. Pero igual a lo mejor no están ya en primera línea esas personas, pero siguen manipulando los partidos, siguen manipulando esas plataformas del cambio, porque a mí me gusta decir que los partidos políticos son plataformas del cambio, son foros de cambio. Con esas personas los partidos crean paredes. A mí me gusta utilizar esa frase también. Esas personas crean paredes. Esas personas generan círculos cerrados. Esas personas repelen a la ciudadanía. Porque la ciudadanía incluso se percata de eso. La ciudadanía se percata de esas personas que quieren endulzarte los oídos con lo que tú quieres escuchar y después no es real. Y encima quieren que tú les dulces los oídos a ellos o a ella. Nosotros en Coalición Canaria, como ya te decía, en los foros que corresponden, porque para eso tenemos los foros que corresponden, que son la ejecutiva, los consejos, la permanente, la asamblea, allí si hay que increpar, se increpa, desde el punto de vista constructivo siempre, lógicamente, y el respeto. Si hay que demandar algo, se demanda. Nosotros lo mejor que tenemos en Coalición Canaria es que tenemos
tenemos un afiliado que es un afiliado de base, un afiliado participativo, como decíamos al inicio, que está extendido en todo el municipio, por lo tanto tenemos una visión en Coalición Canaria de todo el municipio, no de determinados pueblos o barrios del municipio, que te dice, que abiertamente levanta la mano y dice, ¿qué es lo que pasa con tal barrio? Esto no puede ser así. Y nosotros, como Coalición Canaria, tenemos que preocuparnos en avanzar y solucionar y buscar alternativas y acercarnos y llevar a nuestros representantes, porque lo mejor que tiene Coalición Canaria en este momento y Coalición Canaria Telde es que tiene representantes no solo locales, pero es que también lo tenemos regionales. Tenemos al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, a disposición de la ciudadanía de Telde y de la isla de Gran Canaria y de toda Canarias. Y no tiene problemas en acercarlo a esa demanda que pide un afiliado de base. Eso difícilmente lo vemos en los otros partidos. Difícilmente. Y a mí se me llena la boca diciendo que Coalición Canaria Telde incluso tiene a la asamblea de jóvenes más grande que hay en los partidos de Telde, y que incluso se acerca a la gente a afiliarse. No nos tenemos que buscar. Pues Jonay, se nos ha ido el tiempo volando y podemos hablar de muchas cosas porque no hemos hablado de lo que teníamos que hablar. Pero te agradezco que me hayas abierto las puertas y ventanas de Coalición Canaria en Telde. Pues muchas gracias, Paco. Y abierto, por supuesto, la persona de Jonay López. Sí, muchas gracias. Secretario de Organización de Coalición Canaria. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos unos minutos de publicidad con esta entrevista que hemos estado hasta hace unos segundos con Jonay López, un joven de Coalición Canaria, secretario de organización, que le viene encima, porque coordinar ese proceso preelectoral para elegir quién va a ser candidato o candidata a la alcaldía de Telde, ahí se tiene que asumir una responsabilidad para que ese proceso sea limpio, transparente y que no haya duda. Y es una responsabilidad que yo creo que le quita hasta el sueño, pero bueno, ya podrá dormir después. Pero bueno, después se meterá otra vez en el proceso electoral 2019, todavía, pues bueno, ya tendrá tiempo de dormir. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.